Sonic X Universe reaccionan al multiverso original Cap 2. Shin Sonic y Sonic X se podía ver en la sala de cine a K y a Linda, los cuales estaban pensando en algo. K. ¿Y los traemos de nuevo? La verdad no sé, apenas han pasado unas 7 horas, pero yo digo que sí. En la cafetería se podía ver al elenco de Sonic X Universe platicando y charlando sobre lo que habían visto hace unas horas, con Tails, Knuckles y Eggman. Muy bien, no puedo negar que estoy emocionado por ver más universos, pero lo malo es que tenemos que estar con Sonic, Knuckles. Lo mismo digo, pero tengo que admitir que ver al Sonic original me trajo mucha nostalgia, diría el Equipna pensativo. Yo solo estoy interesado en aquellos dos máquinas, diría Eggman refiriéndose a M1 y Kai, con Sonic y Shadow. Sonic. El modo explosivo es más fuerte, en cambio la superforma es débil. Se supone que soy el mortal más fuerte, diría molesto. Mientras tanto, en los pensamientos de Shadow, ¿María en serio se sentiría asqueada de mí? Se preguntaba con duda, pero toda la atención de los presentes había sido llamada por M1, que estaba entrando al comedor con unas cajas. O según yo, ustedes estaban en la sala de cine, diría el robot con algo parecido al aturdimiento antes de encogerse de hombros. Por cierto, Kai y Linda los necesitan en la sala de cine, ya que les mostrará algo, diría M mientras ponía las cajas en una mesa. Y Zanami. ¿Y qué es lo que nos mostrarán? Preguntaría curiosa, M1. La verdad ni yo mismo sé, solo sé que es algo que tiene que ver con dos Sonics, diría sin importancia. ¿Dos yo? Murmuraría curioso Sonic, unos minutos después. Vaya, pensé que no llegarían, diría Kai con su voz monota. Susano. Dejando eso de lado, aquel robot dijo que veremos a dos Sonics. Diría con curiosidad. Apuesto que veremos a dos Sonics maravillosos, diría Amy emocionada. Nanami. Me pregunto cómo serán esas versiones de mi papá, diría animada. Linda. Les quiero preguntar algo, ¿ustedes qué pensarían si Sonic se volvería malo? Preguntaría con curiosidad, pero para su sorpresa la mayoría de la sala estallaría en carcajadas. Amy, ¿en serio una versión malvada de Sonic? Eso es ridículo, diría incrédula. Kai. Bueno, lo que veremos hoy será mucho peor que dos Sonics malvados. ¿A qué te refieres? Preguntaría Izanami. Simplemente miren a la fuera de la pantalla. Nanami. ¿Un niño? Diría la pequeña confundida. Kai susurrando a Linda. ¿Dejaremos que se traume? Preguntaría confundido. Linda. Sí, dejaremos que se traume, total ha visto cosas peores, diría sin importancia. Todos en la sala de cine andaban confundidos por ver a un niño, pero esa confusión fue reemplazada por horror al ver cómo el niño era devorado por algo. ¿Pero qué demonios fue eso? Preguntaría Tails incrédulo a los asistentes. Susano. ¿No que íbamos a ver a dos Sonics? Preguntaría confundida y asustada. Kai, simplemente no diremos nada aún, diría la máquina sin empatía, pero acabamos de ver a un niño ser devorado, diría Amy. Linda. Créeme, esto es la más suave que esos visto nosotros por el multiverso, así que miren a la pantalla. Dentro de la pantalla. Transforma meus alimentos em metal. Isso vai ter consequências e será fatal. Demorando e comendo toda a sua carne. Meu poder aumentar de forma a ser igual. O fruto viverá e Deus renascerá. Tenho que devorar esmeraldas do caos, preciso conquistar. Dentre as sombras demonstra perigo. Cheguei, já foi seu amigo. Peço me perdoe, Tails. Você vai ser o meu servo. Eles aumentam minha velocidade, consumindo toda a cidade. Meu poder só tá aumentando e conquistando todo canto. Meu pote da fome consome, consume, matando e devorando a níveis constantes. Se sente fome, então come e come, mas isso ainda não é suficiente. Então na coisa é você que tá tentando interferir nos sacrifícios, ok? Você tá estragando minha janta e te ¿Pero qué es esa cosa? Diría Knuckles confundido. Y Izanagi. ¿A qué se refiere con que su comida está dentro del metal? Preguntaría confundido. Eggman observaría horrorizado cómo la criatura literalmente lo devoraba. ¿Pero qué carajos? Diría Tails al ver que esa criatura le hacía algo a esa versión suya en la pantalla. ¿Un culto? Mencionaría confundido Knuckles antes de oír que esa cosa quería tomar las esmeraldas del caos. Esa versión mía jamás permitirá eso. Diría furioso a la criatura. Tsukuyomi. Pero a todo esto, ¿dónde está Sonic? Preguntaría confundida. Amy.
Tal vez está planeando algo para detener esa cosa, diría convencida, ustedes dos. Explique qué es esa cosa. ¿Y no que íbamos a ver a dos versiones mías? Preguntaría y exigiría Sonic molesto, ¿acaso no se han dado cuenta? Preguntaría incrédulo Kai, ¿darnos cuenta de qué? Preguntaría Susano confundida y molesta, Linda, que esa cosa en la pantalla es Sonic. Diría Linda flotando, espera que... Preguntaría Nanami confundida, deja de bromar. Diría Rouge molesta, de hecho no estamos bromeando, esa cosa en la pantalla es Sonic, bueno lo era, diría Linda, espera que... Yo jamás sería así. Diría Sonic confundido, déjenme les explico, diría Kai a lo que todos en la sala de cine le prestarían atención, por lo que descubrí en ese mundo un culto capturaría a Sonic y por lo que se le metieron un demonio o un dios antiguo, digamos que este Sonic era más o menos normal solo que tenía más hambre, hasta un Eggman seguiría encerrando a los animales en sus Banix, pero eso a Sonic no le gustó ya que como pudieron ver ese Sonic se comió en Eggman, diría Kai, pero esa cosa se haría haciendo cada vez más grande, luego le haría algo a Tails lo que provocó que el zorro se multiplicara y se convirtiera en su esclavo, y Knuckles digamos que después de unos acontecimientos viajaría al pasado, y si se preguntan dónde está Shadow o Metal Sonic no lo sabemos, diría Kai, los personajes de Sonic X Universe se habían quedado en silencio y incrédulos, bueno sigamos ya que falta uno, diría Linda emocionada, espera que... Gritaron todos, dentro de la pantalla. Somente cor e um pedaço por pedaço. Seu sistema é hackeado. Carne humana só por pau. Desescante. O mundo virou refeição. Que tem flame, tem fogo. Ele tá gostando do chão. Não fica espectador. Vamos fazer depois. A tela do Play 2. Tinha instruções mandando não jogar mais. Já que começou, não pode mais parar. Sonic chegou, mas cê não tem ideia. Por que o horizonte vê através da tela? Porque não tem inimigo, só instrução pra você. Corre porque ele tá vindo e não tem onde se esconder. Tem onde cara cunha que te perturba. Como se ele tivesse pedido sua ajuda. Todos se confundirían al ver un televisor, pero se confundirían más al ver cómo Tails, Knuckles y Eggman aparecerían en el televisor como personajes jugables, ¿pero qué? Dirían los tres confundidos, Sonic. ¿Ese soy yo? Diría confundido al ver a Sonic X en la pantalla, Amy. ¿Pero qué? Diría horrorizada al ver cómo Sonic X se mataría a sangre fría a las versiones suyas de la pantalla, y Zanahi. Entonces nos contarán por qué aquel Sonic y este desprenden un aura demoníaca. Del primero por el culto pero este por qué. Preguntaría con seriedad el dios, pues simplemente ese es Sonic X, no se tiene mucha información de él, hay varias teorías, como que es un demonio que le encantaba a Sonic y poseyó su cuerpo, o que es un Sonic que murió y un demonio poseyó su cuerpo, o que es un dios malvado que tomaría su forma, diría Linda pensativa, oye espera no estoy entendiendo nada. Diría Sonic confundido y algo asustado por la presión que sentía en la pantalla, créeme Erizoka y yo tampoco entendimos casi nada por investigar a esas dos versiones, diría Linda agotada, pero miren a la pantalla. Exigiría Linda, dentro de la pantalla. Muito lento, gostaria de tentar de novo. Knuckles, agora é sua vez. Muito lento, não tem mais ninguém. Ai me corta, finalmente tá se tocando. Não é você que tá jogando. Tails. Casi vomita al ver su cabeza empalada, mientras que Knuckles aprietaría sus puños al ver cómo Sonic X se burlaría de esa versión suya, Amaterasu. Esa cosa no es un dios. Diría molesta aunque su cuerpo temblaban por la presión, pues quién sabe. Ese cabrón tiene su propia dimensión, donde es un dios prácticamente, dirá Linda sin importancia a lo que dejaría a toda la sala incrédula, tengo mucho miedo diría Nanami mientras se pegaría a Izanagi temblando, les digo que será mejor que no vomiten por lo que vendrá ahora, diría Kai, ¿a qué te refieres? Preguntaría Izanami, simplemente miren a la pantalla, diría animada lo cual provocó que los presentes se pusieran nerviosos.
Todos los personajes de Sonic X Universe estaban en el suelo temblando por la presión de los dos Sonics demoníacos. No puedo respirar, diría Izanagi. Sonic y Shadow estaban en sus modos explosivos temblando, hasta que el estribillo terminó provocando que la presión desapareciera. Ami, por suerte solo hay dos Sonics demoníacos, diría temblando. Kai. Si tuviera la capacidad para reírme ya lo hubiera hecho por la estúpida idiotes que has dicho, diría sin empatía. Espera, hay más. Preguntaría Eggman incrédulo, si ya que el multiverso es infinito esos dos que acabamos de ver solo son dos de los Sonics demoníacos, diría Linda encogiéndose de hombros. Todos en la sala de cine incluso Kai y Linda observarían confundidos mientras algo intentaría salir de la pantalla. Se suponía que esa cosa no podía salir. Diría Kai en guardia. Linda. Esto no puede ser posible. Los personajes de Sonic X Universe estaban aterrados y asustados, pero para la sorpresa de todos de la pantalla no saldría ni Shin Sonic ni Sonic X. Soy libre por fin. Diría un Sonic de aspecto demacrado con dos ojos negros con pupilas blancas y con sus extremidades llenas de bandas y cicatrices, y con una cadena en su tobillo. ¿Pero qué? Dirían Linda y Kai incrédulos. Fin del Cab 2.